40 años. 40 años caminando entre arena, serpientes y silencio. 40 años de espera, castigo y esperanza. Ahora, por fin, el pueblo de Israel estaba frente a la tierra prometida, pero un último obstáculo se alzaba ante ellos: el río Jordán, ancho, profundo y desbordado por las lluvias de la primavera, infranqueable, y del otro lado, Jericó, la ciudad de los muros gigantes, el primer enemigo, la primera prueba. Josué, el sucesor de Moisés, recibe instrucciones. No eran instrucciones militares, eran órdenes sagradas. Toma el arca del pacto, que los sacerdotes marchen con ella al frente. Cuando sus pies toquen las aguas del Jordán, el río se detendrá. No había puentes, no había barcos, solo fe. El pueblo escuchó y obedeció. Los sacerdotes caminaron hacia el río, cargando el símbolo de la presencia de Dios. El arca, cubierta de oro, contenía la ley, el maná y la promesa. Sus pies tocaron el agua y el milagro ocurrió. El Jordán se detuvo. Las aguas dejaron de fluir. Retrocedieron hasta una ciudad llamada Adán, y al sur, el cauce quedó seco. Dios no repitió el mar rojo. Dios abrió un nuevo camino para una nueva generación, y esta vez no corrían del enemigo. Marchaban hacia la conquista. Más de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, cruzaron en seco el Jordán, con el arca al frente, en orden, en fe. Josué ordenó levantar 12 piedras del fondo del río, una por cada tribu, un memorial para futuras generaciones. Cuando vuestros hijos pregunten ¿qué significan estas piedras?, les diréis: aquí Dios detuvo las aguas del Jordán y nos hizo pasar en seco. Después del cruce, se detuvieron en un lugar llamado Gilgal. Allí, el pueblo fue circuncidado nuevamente, una señal de renovación del pacto, y celebraron la Pascua, por primera vez en la tierra prometida. Y al día siguiente, el maná cesó. No más pan del cielo. Ahora comerían del fruto de Canaán, porque la travesía había terminado y la guerra estaba por comenzar. Una noche, Josué salió solo. Miró hacia Jericó y vio a un hombre de pie, con una espada desenvainada. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué. Y el hombre respondió: no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Josué cayó en tierra, se quitó las sandalias, porque la batalla que se aproximaba no era solo humana. Israel no era un pueblo de guerreros, eran hijos de esclavos, nómadas, sobrevivientes. Pero en ese momento, al otro lado del Jordán, con el cielo abierto sobre ellos, se convirtieron en un ejército, porque Dios estaba con ellos. Al otro lado del río, los muros se alzaban como gigantes de piedra, fríos, inquebrantables. Jericó no era solo una ciudad, era una fortaleza, y parecía invencible. Las puertas estaban cerradas, selladas con hierro. No entraba nadie, no salía nadie. Los habitantes temían, porque sabían que el Dios de Israel venía con su pueblo. Jericó era una ciudad antigua, una joya de Canaán, protegida por 2 anillos de muralla, con casas construidas dentro del muro mismo, vigilantes día y noche, soldados armados, torres de defensa, estrategias de asedio, y arriba los jefes se burlaban. ¿Esos hebreos creen que con trompetas nos van a derribar? No tienen armas, no tienen escalas, no tienen ejército. Que vengan, los miraremos desde la cima. Pero mientras la ciudad confiaba en sus piedras, Josué confiaba en la presencia de Dios. Y Jehová le habló a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Dios no dijo, lo haré, dijo, ya lo hice. Porque cuando Dios decreta victoria,
La muralla puede seguir en pie, pero la batalla ya está ganada. Josué cerró los ojos y vio la ciudad caer antes de que un solo muro se moviera. El campamento de Israel se organizó. 600.000 hombres, sacerdotes, trompetas de cuerno de carnero y el arca del pacto, cubierta con oro, custodiada por los sacerdotes. Pero la estrategia no era humana. No rodearían la ciudad con armas, ni construirían torres de asedio, ni lanzarían flechas. Dios les dio una orden extraña, desconcertante, insensata para cualquiera que piense con lógica militar. Rodearéis la ciudad una vez al día, durante 6 días. Los sacerdotes tocarán las trompetas, y el pueblo no hablará. Silencio absoluto. El 7º día, la rodearéis 7 veces, y al final gritaréis. Entonces, los muros caerán. La estrategia no era para derribar muros, era para levantar fe. Dios no necesitaba guerreros, necesitaba obedientes, porque no ganaría Israel, ganaría Jehová. Y Jericó, aún sin saberlo, ya estaba perdida. La guerra aún no había comenzado, pero la sentencia ya estaba escrita. Los muros estaban en pie, pero su alma ya había caído. El pueblo de Dios se preparó, no para luchar, sino para obedecer, porque en Jericó la batalla no se ganaría con espadas, sino con fe. El sol aún no se había alzado del todo, y ya se escuchaban los pasos. Miles, decenas de miles, pero no marchaban hacia la guerra, marchaban en círculo, en silencio. Israel rodeaba Jericó, pero no gritaban, no golpeaban las puertas, no levantaban espada, solo caminaban, y al frente, el arca del pacto, símbolo vivo de la presencia de Dios, sostenida por sacerdotes, flanqueada por guerreros, rodeada por el pueblo. El sonido del cuerno de carnero rompía el silencio. Un lamento, una declaración, pero no había amenaza en sus bocas, ni estrategia en sus movimientos, solo obediencia, porque Dios había dado una orden que desafiaba toda lógica humana. Rodead la ciudad una vez al día durante 6 días. Nadie hablará, ni una palabra saldrá de vuestra boca, solo el sonido del shofar. Y el 7º día, 7 vueltas y un grito, entonces caerán los muros. Una guerra, sin armas, una conquista, sin lucha, una estrategia, imposible. Desde lo alto, los hombres de Jericó reían. ¿Eso es todo? Caminen más fuerte, tal vez nos tiren las murallas. Están locos. Pero en sus corazones, el miedo comenzaba a colarse, porque no entendían. Y lo que no se entiende, aterra. Para Israel, cada vuelta era una prueba. No sabían cómo ni cuándo. No sentían temblores en el suelo. No había grietas en la muralla. Solo fe. Pero eso era suficiente, porque ellos no marchaban con lógica, marchaban con obediencia. Y en ese silencio, el cielo estaba tomando posición. Día 1, una vuelta. Regresaron al campamento. Día 2, otra vuelta. Silencio. Día 3, mismo ritual. Nada. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si nos hemos vuelto locos? ¿Y si los muros no caen? Y aún así, obedecieron. Día 4, día 5, día 6. Y los muros seguían firmes. Pero la fe, más firme aún. Israel no estaba debilitando a Jericó con armas. Estaba desarmándola con fe. Y cada paso, cada trompeta, cada silencio, acercaba el momento en que el cielo hablaría. 6 días de silencio, 6 días de obediencia, 6 días de esperanza, antes del estruendo. El 7º día se acercaba, y con él, el derrumbe de lo imposible. No había música, no había gritos, solo el crujido de sandalias sobre tierra dura y el lamento lejano de los cuernos de carnero. Israel marchaba, y el silencio era su arma. Día tras día,
El pueblo rodeaba Jericó como un río lento y persistente. No una vez, sino 6 veces. Una vuelta por día. Un círculo perfecto. Un acto repetido, sin resultados visibles. Desde las murallas, los vigías observaban, y lo que al principio fue burla, pronto se volvió inquietud. ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no se rinden? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? Dentro del campamento de Israel también surgían dudas. Josué, ¿cuánto más debemos marchar? ¿Cuándo caerán los muros? Pero Josué no se inmutaba, no cuestionaba, solo repetía lo que Dios le había dicho. Esperad, obedeced, confíen, porque Josué sabía. Dios no necesita ruido para preparar una victoria. El pueblo caminaba en silencio, pero en sus corazones se gestaba una revolución. La batalla no era contra Jericó, era contra la incredulidad. Cada vuelta era un golpe al orgullo. Cada día sin respuesta era una prueba de fe, porque cuando Dios manda callar es para que su voz retumbe más fuerte al final. Día 4. Las murallas intactas, el polvo levantándose, los sacerdotes firmes, el arca brillante bajo el sol. Día 5. El calor más intenso, los rostros sudorosos, los pies cansados, pero nadie se detiene. Día 6. El último día del silencio. Los habitantes de Jericó ya no se burlan, ya no ríen. Ahora esperan y temen, porque algo viene, y lo sienten en el aire, como si el cielo contuviera la respiración. 6 días de silencio, 6 días de vueltas que parecían inútiles, 6 días de fe sin evidencia. Pero Dios no estaba dormido, solo estaba esperando. El 7º día. Mañana no será como los otros días. Mañana no habrá una vuelta, habrá 7, habrá un clamor, y entonces los muros caerán, porque lo que la espada no podía, la obediencia lo hará. El sol se alzó sobre Gilgal, y el 7º día llegó, como una trompeta que aún no había sonado. Esta vez no sería como los otros días. Hoy no habría una sola vuelta, habría 7. Hoy no habría silencio, habría clamor, y lo que el acero no había logrado sería derribado por el poder del cielo. El pueblo se alzó temprano, los guerreros formaron, los sacerdotes tomaron sus trompetas, el arca fue levantada, y Josué caminó, con la mirada fija en los muros. Hoy caería Jericó. Primera vuelta, las mismas piedras, las mismas miradas desde arriba. Segunda, el sudor comienza a correr, el polvo se levanta. Tercera, los corazones laten con más fuerza. Cuarta, el pueblo aprieta los labios, aún no pueden gritar. Quinta, el sonido de las trompetas no cesa. Sexta, el suelo tiembla con cada paso. Séptima, Josué alza su brazo. Es el momento. Josué grita: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». El pueblo de Israel rugió, no como soldados, sino como testigos del poder divino. El grito subió, y el cielo respondió. Los muros temblaron, gritaron con ellos. Se quebraron como madera seca, se derrumbaron como si una mano invisible los hubiera empujado. Y Jericó cayó, no por catapultas, no por fuego, no por ingenieros o torres. Cayó por obediencia, por la fe, por el grito de un pueblo que confió en su Dios. Y el ejército entró, y la ciudad fue conquistada. Todo fue consagrado a Dios, excepto una familia, Rahab y los suyos. La ramera que creyó fue salvada, porque en medio del juicio hubo gracia. Y ese día, Josué no solo ganó una ciudad, ganó la certeza de que cuando Dios habla, lo imposible tiembla. Los muros cayeron, pero lo que verdaderamente se levantó fue una generación de fe, porque no fueron las trompetas, fue el Dios que responde al clamor. El polvo aún flotaba en el aire,
El eco del grito seguía vibrando entre las piedras caídas. Jericó, la ciudad inexpugnable, yacía en ruinas, y el pueblo de Israel cruzaba sus puertas abiertas por la mano de Dios. No hubo asedio, no hubo lucha cuerpo a cuerpo, solo obediencia y gloria divina. Entonces Josué dio la orden: todo lo que haya en la ciudad será consagrado a Jehová. Oro, plata, bronce y hierro serán depositados en el tesoro del Señor. No era saqueo, era ofrenda. Jericó no era botín, era la primera ciudad de la conquista. Debía pertenecer por completo a Dios. Los muros cayeron, pero lo que verdaderamente se levantó fue una generación de fe, porque no fueron las trompetas, fue el Dios que responde al clamor. Y así fue. Las casas, los ídolos, los altares paganos fueron destruidos, consumidos por el fuego. Israel no se llevó gloria, no se llevó riqueza, solo la confirmación de que Dios iba delante de ellos. Pero en medio de las ruinas, una casa quedó en pie. Una mujer fue rescatada. Rahab, la ramera, la traidora de Jericó, la creyente. Porque yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, dijo ella días antes. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y su fe fue su salvación, y su casa fue su refugio. Ella y su familia vivieron, y no solo vivieron, fueron injertados en el pueblo de Israel, y con el tiempo, en el linaje del rey, en el linaje del Mesías. Entonces Josué alzó la voz sobre los escombros y declaró: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad, Jericó. Con su primogénito echará los cimientos, y con su hijo menor colocará sus puertas. Una maldición sobre el que reconstruyera lo que Dios había destruido. Y así terminó la batalla, no con muertos en combate, sino con muros que cayeron por la voz de Dios. Josué se volvió más que un líder. Fue reconocido por todas las tierras, porque Jehová estaba con él. Y el mensaje quedó escrito en las piedras quebradas de Jericó: no hay muralla que resista a un pueblo que obedece. No hay ciudad más fuerte que el Dios que va delante. No fueron los gritos, no fueron las vueltas, no fueron las trompetas. Fue Dios, el Dios que pelea por su pueblo, el Dios que da órdenes que no tienen lógica, pero que hacen temblar los muros del mundo. Jericó no cayó por estrategia, cayó por obediencia. En los libros de historia, Jericó sería una anomalía, una ciudad que cayó sin armas, una batalla sin combates, una victoria sin víctimas del lado de los vencedores. Pero en los cielos fue una lección. ¿Estás delante de un muro? ¿Te parece imposible, inexpugnable? Entonces escucha. A veces Dios no te llama a escalar, sino a rodear. A veces no te pide fuerza, sino fe. A veces el silencio que te exige es el arma que usará para derribar lo que no puedes. La victoria de Jericó no fue el final, fue solo el principio, porque lo más importante no era la tierra conquistada, sino el corazón que confía. Josué no ganó Jericó por ser valiente, ni el pueblo por ser fuerte, sino porque obedecieron sin entender. Y ese es el mensaje eterno. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Hebreos 11:30. Hoy, los muros no son de piedra, pero siguen ahí, enfrente de ti, altos, fríos, cerrados. Pero si Dios lo prometió, Él los derribará, y tú solo debes marchar, creer, y cuando llegue el día, gritar, porque el Dios que peleó en Jericó aún pelea por los suyos.